primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es primera de Tesalonicenses. Los libros del Nuevo Testamento son cartas o evangelios, entonces es primera de Tesalonicenses. Pero Samuel es un libro, entonces es primero de Samuel. Y los libros del Antiguo Testamento son libros, así que es masculino y femenino. Un detalle nomás para recordar. Pero aquí estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y el título de nuestro sermón hoy es ¿qué hace a una iglesia ejemplar? ¿O qué es lo que hace que una iglesia sea ejemplar? Es decir, un ejemplo. Y el énfasis que quiero compartir con ustedes de este capítulo tan cortito, en realidad merecería más de un sermón, pero estamos aprendiendo sobre lo que es la predicación expositiva durante este mes de abril, ya terminando. Y lo que quiero compartir, o el énfasis que tenemos en este capítulo de estos 10 versículos, es que ser una iglesia ejemplar implica tener una identidad clara en Dios y demostrarla con un testimonio concreto del poder transformador del Evangelio. Eso es una iglesia ejemplar, que muestra la identidad que tiene en Dios a través de lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas, transformándola. Vamos a leer estos 10 versículos, luego vamos a ver una pequeña introducción y avanzar con este capítulo en 3 partes muy sencillas, de las cuales la última tiene 8 puntos que no vamos a desarrollar exhaustivamente, sino simplemente mencionarlos. Dice así 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos tantas gracias por estos 10 versículos y por el poder que contienen. Y te pido, Señor, te ruego por tu gran bondad y misericordia, tú que creaste el mundo de la nada, que puedas obrar en los corazones aquí presentes en esta mañana. Santo eres, Señor, y no hay nada que pueda detener tu mano, y no hay nadie que pueda decirte qué es lo que tú haces. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Te honramos por esta verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tesalónica es una ciudad todavía existente hoy en día. Macedonia y Acaya, para que ustedes se ubiquen, es toda la zona de Grecia. Y en Europa, allí, Macedonia también. Y la ciudad de Tesalónica tenía una iglesia. Es la iglesia a la que Pablo escribe la primera y la segunda carta. Y simplemente quiero dar una breve introducción, porque esta es una iglesia muy particular. Si queremos comparar dos polos opuestos, diríamos que tenemos la iglesia de Corinto y la iglesia de Tesalónica. En la forma en que Pablo se dirige a cada una de ellas es totalmente distinto. A los corintios estaba sumamente abrumado y molesto por las cosas y el descuido y la indisciplina que tenía esta iglesia y el mal testimonio. Pero la iglesia de Tesalónica era todo lo contrario.
Pero hay algunas cualidades de esta iglesia que la hacen interesantes. El inicio de la iglesia de Tesalónica nosotros lo encontramos históricamente en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Y en este capítulo nos dice que durante 3 semanas seguidas el apóstol Pablo estaba en la sinagoga y con la gente, mostrándoles con la palabra de Dios, con las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. Es decir, les demostraba y discutía con ellos durante 3 semanas seguidas, les abría las escrituras y dicen, ¿ven lo que dice acá? Este es el Cristo. El que ustedes ven en las profecías que es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Él es el que murió por nuestros pecados. Durante 3 semanas seguidas. Hubo tanto alboroto en ese lugar que la gente, los judíos, que no querían que las cuestiones bíblicas o las cuestiones veterotestamentarias del Antiguo Testamento se les predicara las profecías a todas las personas, incluyendo a los gentiles. Hubo tal alboroto que cuando denunciaron al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 6, ante las autoridades, dijeron esto: estos hombres, Pablo y Silas, que trastornan el mundo entero, vinieron acá. O sea, la trayectoria de Pablo y de Silas era tal que les reconocían como personas que trastornaban el mundo, lo ponían de pies a cabeza, lo cambiaban absolutamente. Las personas ante las cuales Pablo y Silas influenciaban con su predicación eran transformadas de tal forma que sus vidas eran absolutamente distintas. Así que persiguieron al apóstol Pablo. Y a pesar de que Hechos 17 dice que muchos hombres y mujeres nobles, no pocas, se juntaban a escucharlo, los persiguieron y ellos fueron a una ciudad cercana, hacia el oriente, hacia el occidente de Tesalónica, que se llamaba Berea. En este lugar las personas escudriñaban la Escritura, porque dice Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque pusieron a prueba al apóstol Pablo, para saber si lo que realmente Pablo estaba predicando era como la Escritura lo decía. Y en ese lugar también se convirtieron muchas mujeres y no pocos hombres, dice, al revés que en Tesalónica. Pero mucha gente se convirtió. Esto fue aproximadamente 20 a 25 años después de que el Señor Jesucristo resucitó. 20 a 25 años, o sea, 55 años, entre 50 y 55 años después del nacimiento de Cristo, pero 20 a 25 años después que el Evangelio estaba siendo predicado. Lo sabemos porque en Hechos capítulo 18, versículo 12, se nos habla acerca de un procónsul que estaba allí y por medio de la historia se puede saber que esta persona vivió dentro de esos, entre los 50 y 55 años después del Señor Jesucristo. Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses desde Corinto. En Corinto tuvo muchos problemas el apóstol Pablo, pero escribió esta carta allí. Él estuvo por lo menos 1 año y medio en ese lugar, predicando el Evangelio en Corinto, y desde ese lugar él estuvo predicando. Pero mientras estaba en Corinto y luego pasó a Atenas, sabía que los tesalonicenses estaban pasando tribulaciones. Y Pablo y Silas decidieron enviar a Timoteo porque estaban preocupados por lo que podía pasar. Si me acompañan en 1 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 7, estaban preocupados por la condición de una iglesia tan nuevita con todas las tribulaciones que estaban pasando. Es decir, básicamente se convierten, pasa poco tiempo, hay tribulaciones, hay mucha tribulación, hay muchos problemas, hay mucha presión. Y Pablo y Silas, Pablo que era apóstol y Silas que no era apóstol, pero era un enviado también, están pensando, estos realmente ante estas pruebas pueden llegar a sucumbir. Y entonces mandan a Timoteo y vuelve Timoteo. Porque dice versículo 5 de capítulo 3, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme, escuchen, informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Escuchen lo que está diciendo Pablo. No quería informarse de las tribulaciones que estaban teniendo, sino cómo respondían a la tribulación. Es decir, cómo estaba la fe de ellos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y eso que leímos recién fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribirles la carta a ellos, y por eso estamos ahora regresando al capítulo 1. Le motivó al apóstol Pablo a escribirles lleno de gratitud, porque en vez de esperar todo negro, encontró que era todo lo contrario, que ellos en medio de tribulaciones estaban siendo una iglesia ejemplar, en medio de todo lo que estaban atravesando. Llegaron a ser una iglesia ejemplar, porque como dije, tenemos malos y buenos ejemplos de iglesias en el Nuevo Testamento. Este es un buen ejemplo. Y es importante notar que este buen ejemplo surgió poco tiempo, relativamente poco tiempo después de que el cristianismo estaba avanzando, y no solamente esto, sino que surge este buen ejemplo en medio de pruebas, en medio de aflicciones, en medio de circunstancias. Y hay características increíbles de estas personas que me dicen a mí en el siglo XXI que Dios es poderoso y que nosotros con toda la Biblia no tenemos ni la más mínima excusa para no vivir como una iglesia ejemplar. Cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Qué cosas aprendemos que señalan a una iglesia ejemplar? Conforme a 1 Tesalonicenses 1. Y escuchen, cada vez que leemos sobre las cartas y leemos exhortaciones en el Nuevo Testamento a la vida cristiana, por lo general, salvando a Timoteo, a Tito, a Filemón, son escritas a un grupo de personas. ¿Ah? A un grupo de personas, no a una persona. O sea, cuando la Biblia habla de nuestra vida de santificación y todo esto, lo leemos personalmente, Dios quiere mi santificación, pero está escrito a un grupo de personas. Nos hacemos responsables como cuerpo de Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en 1 Tesalonicenses. Yo quiero destacar 3 cosas principales que demuestran la identidad de una iglesia ejemplar y luego de qué manera esto se ve confirmado. Hay aspectos teológicos, doctrinales, y hay aspectos prácticos que surgen de estas enseñanzas de la Escritura. Entonces, la primera cosa, una iglesia ejemplar posee una identidad divina. Observen en versículos 1 y 2, ya lo leímos, Pablo y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Lo primero que leemos es que la carta está dirigida a una iglesia, no está dirigida a una persona. Y cabe la pregunta normalmente, ¿qué es una iglesia? Y la gente entiende a veces que hay una diferencia entre iglesia y templo, pero nosotros decimos vamos a la iglesia. Y yo creo que no está mal decir vamos a la iglesia por esta razón. Nosotros vamos al templo donde está la iglesia, pero también vamos a la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Es un grupo de personas? Sí, es un grupo de personas. Se refiere a un grupo de personas que son convocadas o reunidas para un propósito común. Para nosotros, hoy día, la palabra iglesia tiene una connotación religiosa únicamente, pero la palabra iglesia la palabra real no significa solamente un grupo de personas religiosas, sino un grupo de personas convocadas para algo. Eso es una asamblea. Por eso tenemos iglesias, denominaciones que se llaman asambleas de Dios. Es una asamblea. Y la palabra asamblea se utiliza también para un club deportivo o para cualquier clase de grupo de personas que tiene una comitiva o tiene socios, una asamblea. Entonces la palabra griega para iglesia, hay una castellanización que nosotros tenemos porque en griego es eclesía, que suena como iglesia, con doble K, eclesía, significa una asamblea. Esta iglesia, esta asamblea a la que Pablo escribe, dice el texto, que está en Dios. ¿Lo observan allí? La iglesia de los tesalonicenses en Dios y en el Señor Jesucristo. Yo hubiera escrito la iglesia de los tesalonicenses de Dios y del Señor Jesucristo. Básicamente tiene esa idea, pero el hecho de pensar que es en Dios es porque hay una connotación o una identidad particular. Porque la iglesia es el grupo de los llamados fuera de algo, refiriéndose a aquellos que han sido convocados por Dios para formar parte de su pueblo. Eso es una iglesia. Una asamblea que convocada por alguien, en este caso, Dios convoca a esa asamblea, los convoca para formar parte de su pueblo. ¿Cómo hace esto Dios? A través del Evangelio, lo vamos a ver ahora. ¿Qué significa entonces en Dios y en el Señor Jesucristo? Podemos decir la iglesia de Villa Regina en Dios, la iglesia de los reginenses en Dios y en el Señor Jesucristo. Seguramente que sí lo podemos decir
deberíamos verlo de esa manera también, pero tiene que ver en Dios, tiene que ver con el favor de Dios, tiene que ver con la protección de Dios y tiene que ver también con la compañía y ser parte de la familia de Dios, en Dios. Esto ocurre, como dije, por medio del Evangelio, que es algo que Pablo recuerda más adelante a partir del versículo 5 que vamos a ver ahora. Pero vemos que tiene una identidad divina, una iglesia ejemplar de la que Pablo va a escribir ahora. Es una iglesia ejemplar porque tiene una relación, una identidad con Dios específica, puntual. Así que nosotros vemos que alguien puede ser parte de un grupo de personas, pero no significa que sea parte de la iglesia de Dios. Uno puede estar en una asamblea, pero puede no estar en la asamblea que le pertenece a Dios. Y por lo tanto está fuera de esa asamblea, porque no está en Dios. Es lo que decimos, uno puede venir al templo, pero no ser parte de la iglesia. Pero es correcto decir, voy a la iglesia porque voy a la asamblea, me voy a reunir. Nosotros decimos la iglesia y pensamos en el edificio, pero la iglesia no es el edificio, claro que no, es la asamblea. Y por eso cuando decimos vamos a la iglesia, decimos vamos al grupo de personas. Pero la realidad es esa, que una persona puede pertenecer a un templo, a una actividad, pero no tener una identidad divina. Esta iglesia sí tenía una identidad divina, porque la iglesia ejemplar tiene una identidad divina. Observen en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, Pablo le dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. También, no lo busquen, pero en la carta anterior Pablo dice así, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 que las ovejas que el Padre le ha dado están en su mano y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. ¿Cómo las ovejas llegan a formar parte o estar en las manos de Dios y estar en Dios? Esto es lo que hace el Evangelio. Porque Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no está en Dios. El Espíritu Santo viene a morar en las personas que se arrepienten de sus pecados, abandonan sus pecados, confiesan sus pecados, terminan de confiar en sus méritos para acercarse a Dios, reconocen que Cristo es el único Salvador, dejan de usar métodos para agradar a Dios que no sean los que la Biblia enseña, se arrepienten, creen en Cristo, son perdonados y son salvados. Cristo da el Espíritu únicamente a aquellos que se arrepienten de sus pecados, y cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona, y en otras personas y en varias personas llegan a ser la iglesia y son de Cristo. Mora Cristo en su iglesia, en su cuerpo como cabeza. Es la única manera que se puede confirmar que nosotros pertenecemos a Cristo, si el Espíritu de Dios está en tu vida y en mi vida. Y esto es lo que ocurrió en los tesalonicenses. Pero ellos tenían una identidad divina. Y saben que la Biblia enseña que Dios compró su iglesia pagando el precio de su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Él la compró con su propia sangre. Esto es, pagó un precio. Cristo compró la iglesia. No se puede pagar para ser parte de la iglesia. Y la gente cree que puede pagar para ser parte de la iglesia. Y no estamos hablando de dinero, pero creen que pueden hacer algo, pagar algo con su tiempo, con sus actitudes, con sus ofrendas, con otras cosas, para que Dios les devuelva o les dé el perdón y los haga parte. Pero no se puede hacer eso porque la iglesia fue comprada, es un regalo, ya está pagado el precio. Querer ser parte de la iglesia, procurando con mis obras ser parte de ella, que Dios me acepte,
no solamente es incorrecto, sino que también es blasfemo, porque estoy diciéndole a Dios que la muerte de Cristo fue insuficiente para que mis pecados sean perdonados y que falta algo más. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana? No solamente Cristo murió, pero ahora yo necesito hacer algo para esto. Bueno, los tesalonicenses, como vamos a ver, no tenían ninguna opción ni ninguna posibilidad de esto, menos que cualquier persona religiosa. Cristo compró su iglesia, no se puede pagar por la entrada a la iglesia, es solamente por gracia. Así que esto no solamente define la identidad de la iglesia, sino que también señala la única forma de entrar en la iglesia. Es la cruz, es el sacrificio de Cristo. Dos cosas instantáneas ocurren en la persona que se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué pasó con la iglesia de Tesalónica? Ellos tuvieron y seguirían teniendo gracia y paz. Gracia es el favor no merecido. La gracia es algo que no se paga, como ya lo vimos recién. Y la paz es el resultado de esa gracia. La paz significa el cese de hostilidad. En el momento en que una persona se arrepiente, se rompe la enemistad entre Dios y el hombre por medio del Señor Jesucristo, por pura gracia, porque Cristo lo hizo voluntariamente. Y yo tengo paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Paz con Dios, que no la tenemos desde que nacemos, ahora tenemos paz con Dios. Entonces, cuando se observa el Evangelio, que ha hecho su obra en la vida de Cristo, en las personas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros podemos ser agradecidos. Y eso fue lo que hizo Pablo aquí. Damos gracias, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estaban agradecidos a Dios por la salvación de los tesalonicenses, por la identidad de los tesalonicenses. Eran una iglesia con una identidad divina. En segundo lugar, quiero que observen que ellos manifestaron esta identidad con Dios. Manifestaron esta identidad, manifestaron su identidad con claridad. En versículos 3 y 4 ya lo hemos leído. Simplemente quiero mencionar algunas cosas importantes y que nos aclaren el texto. Yo, quizás te ha pasado, escucho muchas veces, cuando tengo la oportunidad de hablar del Evangelio, tengo la oportunidad de sentarme y explicar o compartir el Evangelio, oigo que gente que cuando escuchan lo que el Evangelio es y la simpleza de que hasta un niño lo puede entender, reniegan de que no puede ser así, de que no puede ser tan fácil, porque cualquiera pudiera decir que es cristiano en ese sentido. Así es muy fácil. Es muy fácil, toda la vida haciendo de farra y de repente en 2 minutos la persona ya cambió y simplemente porque cree y dice que cree en Cristo. Es muy fácil. El asunto es que lo que no entienden, y es lo que explico, es que aunque eso se podría imitar o asegurar de que yo creo en Cristo, nadie tiene problema de decir eso con los labios, no se puede hacer lo mismo con los resultados. No se pueden imitar los resultados del Evangelio en la vida de una persona. Es imposible. No se puede vivir como cristiano si Cristo no está en tu vida. Podés ser parecido por un tiempo, como la cizaña y el trigo, pero llega un momento en que se hace evidente. Y hay resultados inmediatos, pero que pueden manifestarse paulatinamente en la vida del cristiano. No en años, pero paulatinamente. Y son básicamente 4 cosas. 3 cosas, y una es lo que define esto. 3 evidencias, 3 cosas que evidencian la salvación de los tesalonicenses, que muestran su identidad con claridad, y de todos aquellos que creen en el Evangelio. Primero es la obra de la fe, dice el versículo. Nosotros damos gracias a Dios por la obra de vuestra fe. Es otra forma de decir la fe que obra, o sea, la fe que se pone en práctica. Nosotros no somos salvos por las obras,
pero nuestra salvación se traduce en obras, en cosas. Tiene que ver con la realidad del Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo que pasó con los tesalonicenses, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación evidente, y esto tiene que ver con la obra. En otras palabras, la identidad de un cristiano genuino se observa en cómo su vida ahora obedece a nuevos impulsos que honran a Dios. Cuando usted ve a una persona que dice creer en Cristo, usted tiene que llevarlo en carretilla a la iglesia. Tiene que carretillarlo para que lea la Biblia, tiene que carretillarlo para que ora, tiene que carretillarlo para que viva una vida cristiana. Usted está en presencia de un bastardo, bíblicamente. No tiene padre espiritual, divino como Dios. Y está trabajando con un muerto, tratando de pintarlo y hacerle todo lo posible. No va a caminar nunca. No va a caminar nunca. Pero la persona que se convierte, su fe empieza a obrar. Y responde a nuevos impulsos muy concretos. Dice la Escritura, es muy clara. Pablo le dice a los romanos así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, tesalonicenses, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados cuando se les predicó el Evangelio, aquí está hablando a los romanos, pero es lo mismo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libres del pecado, siervos de la justicia. No se puede servir a dos señores. Ahora están obrando de una manera diferente, están viviendo de una manera diferente, tienen intenciones absolutamente diferentes. Sus impulsos son para honrar a Dios. La fe está obrando. Número 2, el trabajo del amor. La diferencia con la obra de la fe, o la diferencia entre obra y trabajo, es que el trabajo se enfoca más en el esfuerzo que se requiere. La obra es la intencionalidad, es hacia donde se dirige, pero el trabajo es el esfuerzo. Y tal esfuerzo en la vida del cristiano es el resultado del amor. Y tal amor en la vida del cristiano es el resultado de saber lo que la cruz hizo. Porque cuando yo pienso lo que hago con mi vida como cristiana, no la hago porque yo amo a mi esposa, porque Cristo me amó a mí primero, porque yo amo a mi hermano, porque Cristo me amó a mí primero, porque yo perdono a mi hermano, porque Cristo me perdonó a mí primero, porque yo sirvo a otro, porque Cristo me sirvió a mí primero. Todo tiene que ver con una respuesta de amor causado en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la cruz está allí presente y yo no puedo vivir de otra manera que no sea esforzándome en amor, porque Dios ha derramado en el corazón del nuevo creyente el amor según Romanos capítulo 5. La iglesia en Tesalónica, observen en capítulo 4, no aprendió esto con un estudio bíblico. Observen, no aprendió esto de un estudio bíblico. No lo aprendió bajo presión, no lo aprendió por coacción del apóstol Pablo o por coerción. Observen cómo lo aprendió. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses y el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora escuchen, una iglesia en tribulación, una iglesia en problemas, donde no hay posibilidad de escribirles un correo electrónico como tenemos ahora, sino que tenés la chance de escribirle una vez, quizás 2 veces, pero con mucha diferencia de tiempo. Le escribís una vez, tenés la oportunidad de escribirles algo, y Pablo dice, en cuanto a este tema, ni tengo que perder tiempo a escribirle. Porque es la obra del amor. Ustedes ya aprendieron esto de Dios. Y cuando algo se aprende de Dios, ningún ser humano lo puede erradicar. Y eso es una iglesia ejemplar. Es una iglesia ejemplar porque están manifestando claramente la obra de Dios. Y una de las manifestaciones más contundentes de ser parte de la familia de Dios es, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Miren, si el amor fuera un sentimiento, estaríamos todos perdidos. Pero el amor en la Biblia es un mandato. Es volitivo. Yo tengo que amar porque Dios me manda a amar. Y me ha capacitado para hacer esto.
Me ha dado el Espíritu Santo, cuyo fruto es, entre el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley contra tales cosas. Y esta iglesia está manifestando claramente su identidad y no puede ocultar que tiene su identidad en Dios. No solamente lo expresan con sus labios, pero la obra de su fe se ve, el trabajo de su amor se ve, y no solamente esto, dice Pablo, la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza, dice el versículo, y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Constancia. Ese es el punto del texto. Están agradecidos por la constancia, que es la perseverancia. La perseverancia, la idea de perseverar en el Nuevo Testamento está asociada a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Lo digo de esta forma para que se entienda mejor. ¿Por qué yo persevero como cristiano? Porque yo sé que la Biblia es verdad, porque yo sé que Cristo vino, porque yo sé que Dios existe, porque yo sé que creó el mundo, porque yo sé que Él vino, yo sé que Él murió, que resucitó, que va a volver, yo sé que es cierto, ciertísimo, yo sé que Él ha hecho milagros, yo sé que Él ha cuidado su pueblo, yo sé que la historia es verdad, yo sé que Él está en su trono, yo sé que Él controla las cosas, yo puedo perseverar porque no hay nada en este mundo que me pueda separar de un Dios que gobierna todas las cosas, está en su trono sentado y no hay nada que me impida perseverar y no hay nada que yo pueda hacer para no perseverar. Porque la Biblia es la verdad, porque Cristo murió por mí, porque Él ha resucitado, porque me tiene en sus brazos. Este es un aspecto que no puede ser imitado por un falso cristiano. Abandona, porque no tiene su fe puesta en Cristo. Tarde o temprano decae, tarde o temprano abandona, tarde o temprano se olvida, 5, 10, 15 años, pero lo hace. Pero si Cristo ha salvado a una persona, no importa lo que ocurra. No importa lo que ocurra. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede impedir que un cristiano persevera porque Dios le ama y sabe que es amado por Dios. Y 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 7 dice que los cristianos que estaban sufriendo su fe preciosa perseveraban profundamente y su fe era probada y hecha más preciosa que el oro. Constancia en la esperanza. ¿Cómo sabía Pablo que todo esto era real en la vida de los tesalonicenses? Bueno, ahora vamos a ver algo más, pero hay algo muy interesante en versículo 4. Y tiene que ver con una seguridad sobre la elección. No es un tema que vamos a tocar, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Si bien esto no es un fruto visible, es la razón de todo lo anterior. ¿Por qué las personas obran por fe? ¿Por qué las personas trabajan en amor? ¿Por qué las personas tienen constancia y tienen perseverancia? Porque han sido escogidos por Dios. Han sido elegidos por Dios. Es el motor que hace que la identidad se haga manifiesta. No me elegiste vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Punto. Vos no hubieras elegido a Cristo y yo tampoco. Nunca lo hubieras hecho. Él me eligió a mí, Él te eligió a vos, si sos un hijo de Dios o una hija de Dios. Efesios 1, versículos 4 al 6, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Juan 6:37 dice Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no le echo fuera. Y también en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 48, dice que cuando ellos predicaban, creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Muy simple. Así es la doctrina de la elección. Si querés explicarla, te volvés loco. Si no la crees, te perdés. Muy sencillo. Yo no puedo explicarlo. Pero los tesalonicenses habían sido escogidos, habían sido elegidos. Entonces, una iglesia ejemplar es una iglesia que posee una identidad divina. En segundo lugar, manifiesta su identidad con claridad, como los estaban haciendo ellos aquí, porque eran elegidos. Y en tercer lugar, quiero que observen versículos 5 al 10, que vamos a ver 8 cosas que están allí. Una iglesia ejemplar confirma su identidad con mediante un testimonio poderoso.
¿Qué es un testimonio poderoso? ¿Milagros? No necesariamente. ¿Qué es un testimonio poderoso? ¿Un gran edificio? ¿Mucha gente? No. ¿Qué es un testimonio poderoso? Ahora vamos a ver. Son 8 cosas que testifican básicamente cómo es que una iglesia posee una identidad en Cristo y que la transforma en un ejemplo. No vamos a ver en detalle cada una, pero sí las vamos a mencionar. La primera cosa es que es una iglesia que nace del Evangelio, recibido con poder y con el Espíritu Santo. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es necesario, observen lo que dice aquí, las palabras son necesarias para que el Evangelio, porque es la predicación, pero no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, cuando el Evangelio es predicado con convicción, y esa es la expresión plena certidumbre, esa expresión se refiere no a los tesalonicenses que lo recibieron con plena certidumbre, sino a Pablo que lo predicó con plena certidumbre, porque el texto dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Un evangelio predicado en palabras, en el poder del Espíritu Santo y a través de predicadores que lo predicaron con seguridad. No estaban allí y dicen, bueno, si ustedes quieren creer. No, mira, esto depende, la eternidad depende. Tu vida depende de este mensaje. No te estoy dando una noticia de un periódico. Esto tiene que ver con tu alma. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? No como un apóstol, por supuesto, pero como un pastor. Tenés que examinar si tu vida está transformada por el Evangelio. Cristo cambia una vida, la compra por precio, pero tenés que estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida a través del mensaje. Cristo murió por nuestros pecados. El Espíritu Santo obra con poder. Se requiere el poder de Dios para resucitar a los muertos. No se requiere un gran predicador, no se requiere una gran predicación, se requiere el poder del Espíritu Santo para dar vida a los muertos. Porque Dios puede resucitar a los muertos espiritualmente y esto lo hace a través del poder de la cruz. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando los israelitas fueron mordidos por serpientes en el Antiguo Testamento, en Números 21, Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, poner un asta y poner una serpiente de bronce. Cuando lo muerde la serpiente, alguien que mire la serpiente, que la vea solamente, y va a ser sanado. Y eso ocurría. Y eso es lo mismo que yo te estoy diciendo. En una cruz como esta que está acá, Jesucristo murió por tus pecados. Lo único que tenés que ver es que Él murió por tus pecados, que ocupó tu lugar, que el que tenía que estar ahí eras vos y yo. Ocupó tu lugar. Eso significa que no hay remedio aparte de la cruz. Y tenés que mirar a Cristo para ser salvo. Tenés que arrepentirte y mirar a Cristo. Basta de confiar en tus cosas. Y el Espíritu Santo, a través de este mensaje sencillo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, estás incluido, incluida, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder de la cruz. Un testimonio poderoso comienza con el Evangelio recibido y el Espíritu Santo obrando en la vida. Número 2, de este tercer punto, un testimonio poderoso refleja a Cristo en su forma de vivir. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otro fruto más del Espíritu Santo en la vida de personas perseguidas, pero reflejaron a Cristo en su forma de vivir. Es una clara manifestación de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes una clara identificación con Cristo tenían los tesalonicenses. Lo que hace a los nuevos creyentes semejantes a Cristo es la obra del Evangelio, y esto incluye la participación de los padecimientos de Cristo. La obra del Evangelio, entregados a esa forma de doctrina, dijo Pablo a los romanos, vinisteis a ser siervos de la justicia, liberados del pecado. Ellos reflejaban a Cristo en su forma de vida. Son imitadores de Cristo y son parecidos a otros cristianos que también pasaron lo mismo. Son todos parecidos. ¿Qué son ustedes? Somos cristianos evangélicos, creemos en Cristo Jesús. Son parecidos a Cristo, porque cuando leo los evangelios y veo la vida de Cristo, veo que ustedes se comportan igual. Aman, perdonan, oran, predican, tienen templanza, constancia, tienen mansedumbre, tienen gozo. Eso hacía Cristo.
Y eso hacen los cristianos. Y eso hacía la iglesia de Tesalónica. Tercera cosa que mostraba un testimonio poderoso es que ellos permanecieron firmes en medio de la aflicción. Dice el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Sufrir por identificarse con Cristo y con otros creyentes es una de las cosas del testimonio que confirma la identidad de la iglesia. Mire, cuando alguien ha estado viviendo, en palabras de los Efesios, cuando alguien ha estado viviendo como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y ahora vive la luz de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, se confirma que son hijos de Dios. Así de simple. Y si sufrís por identificarte con Cristo, es parte, porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Permanece firme en medio de la aflicción. Pablo mandó a preguntar, estaba preocupado por la fe de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque es normal saber que cuando vienen las pruebas, Jesús lo enseñó, cuando vienen las pruebas, por causa de la palabra, muchos abandonan. Es parte de la parábola. Entonces, ¿por qué no podía pasar con los tesalonicenses? Así que fue, y cuando fue, descubrió, cuando Timoteo volvió, dijo, están re firmes, estaban con curita en la casa, con costuras en los brazos y con muletas, ¿no? Ahí. Pero estaban firmes. Permanecieron en medio de la aflicción y era una prueba de que ellos eran una iglesia con identidad divina. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo te va con el sufrimiento? ¿Cómo te va con la aflicción? Cualquier tipo de aflicción, no solamente física, emocional, aflicciones laborales. ¿Cómo te va con eso? Y no estamos diciendo que estar viva la pepa todo el día, porque uno llora por el sufrimiento muchas veces, pero ¿cómo te sobrepones a eso? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Te hace flotar de vuelta. Te cargan peso y flotás otra vez. No lo hace la iglesia, no lo hace el pastor, ¿eh? No importa todo el estudio bíblico que quiera tener. Cuando uno soporta la tribulación y la aflicción, lo hace porque el Espíritu de Dios está en su vida. Y el Evangelio ha obrado. Punto y aparte. Es una obra divina. No estamos tratando de inventar nada acá. No estamos tratando de forzarte a que soportes la tribulación. Lo hace naturalmente el creyente porque el Espíritu de Dios está en su vida. La cuarta cosa que se ve aquí, la cuarta evidencia de un testimonio poderoso que confirma su identidad divina es que se convierte en un ejemplo para otros creyentes. Ya vimos algo de esto, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es como decir, todos los de la Patagonia, acá y en La Pampa, en la Patagonia, conocen a la iglesia de Regina. Todos. Pablo está, pero absolutamente seguro del ejemplo de ellos. Lo que está diciendo, el ejemplo, es la palabra tipo, como en las máquinas de escribir antiguas, dejaban una marca, es un ejemplo. Ellos eran un ejemplo, eran un tipo, y queremos ese sello, queremos el mismo sello en nuestras vidas. Tesalónica era un modelo para otros. Eran personas cuyas vidas eran ejemplares para otros. Yo quiero ser como la iglesia de Tesalónica. Imagínense, nosotros queremos ser como la iglesia de Regina. ¿Cómo es la iglesia de Regina? Queremos ser como la iglesia de Regina, no sé, pero ellos son un ejemplo, nos anima, nos alienta. Y de alguna manera, esta iglesia, no sé si lo fue, lo es, pero yo creo que fue un ejemplo. Y sabemos que aquí hay gente de muchos lados, o que han llegado a diferentes lugares. ¿Cómo estamos con eso? En quinto lugar, una iglesia con un testimonio poderoso difunde activamente el mensaje del Evangelio. Versículos 8 y 9, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Difunde el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Esta iglesia no precisó la ayuda externa
para la proclamación del Evangelio. La palabra divulgación es como una trompeta que está sonando todo el tiempo y se escucha su sonido bien, bien lejos. Y esto tiene que ver con la fe en Dios. Lo que ellos divulgaban, lo que sonaba continuamente era el Evangelio. La fe en Dios de ellos se divulgaba continuamente. Ellos son hijos de Dios. Ellos son una iglesia ideal. Ellos son una iglesia ejemplar. Continuamente sonaba la trompeta y no precisaron la ayuda de Pablo entre ellos. No precisaron la ayuda de Silas. No precisaron la ayuda de Timoteo. No precisaron la ayuda de ningún pastor entre ellos. Porque el Espíritu Santo estaba en sus vidas, en sus trabajos, en sus familias, en sus barrios. Nadie tenía que decirles que tocaran la trompeta. Ellos lo hacían. No esperaban a otros predicadores, no esperaban la próxima conferencia, no esperaban otros programas, a otras personas para dar a conocer su fe. No podían dejar de hablarlo en una palabra, no podían dejar de decirlo. Tenían que proclamarlo. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense llegar a tu trabajo, alguien llega a tu trabajo y empieza a hablar del Evangelio y dice, sí, no, ya lo sé, fulano, fulana, eso igual, ellos son así. Número 6. Bueno, versículo 9 es interesante también, está dentro de este mismo difundir del Evangelio. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pero observen versículo 9, número 6, da evidencia de arrepentimiento al dejar la idolatría. Cuentan cómo os convertisteis, ese cómo con acento es la manera en que se convirtieron, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué expresión más corta y puntual de la conversión de una persona? Convertirse de los ídolos a Dios. La palabra convertirse es la palabra volverse, que es 180 grados en dirección opuesta. Y nosotros leemos ídolos y sabemos que los tesalonicenses tenían ídolos físicos. Pero un ídolo es cualquier cosa que atesoramos y en lo que invertimos nuestros deseos y anhelos. Entonces, basado en esto, cuando el Evangelio obra en una persona, aquello que más lo caracterizaba como valor es lo que ahora ya no ocupa el primer lugar. Si la persona era fanática de Boca y de River y de Vélez puede ser, si la persona era fanática de la natación, si la persona era fanática de los viajes, si la persona era fanática, no hay nada de malo en ser de equipo de fútbol, ni en la cocina, pero ese fanatismo que tenía, donde invertía su esfuerzo y su vida, cuando se convierte, eso pasa a un segundo o un último lugar. Ya hay otra cosa que llama la atención. Ya hay otro deseo, ya hay otra cosa, se convierte de los ídolos a Dios, hay otra cosa que caracteriza su vida como que tiene más valor, ya no tiene nada que ver con esta vida, no tiene nada que ver con lo que le atrae de esta vida, es Cristo todo, es el que dio su vida por mí, mirá cómo se convirtieron, o sea, la figura es increíble, los veían adorar a alguien y ahora ven que están sirviendo a Dios. Y otra vez, esto puede ser solamente una conducta ficticia al principio, porque uno puede aparentar algo, pero tiene que haber algo más que eso. Por eso dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Bien, pero observen, en séptimo lugar, progresa en santidad sirviendo al Dios vivo y verdadero. Dice, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo que quiero decir esto es, va en dirección opuesta y esto no es ambiguo, no es gris. Tal como lo enseña y leímos en Romanos 6, 17 y 18. Antes servían al pecado y fueron libertados y ahora sirven a Cristo. Entonces,
Lo voy a explicar de esta manera. Cuando una persona se convierte, la conversión no es abandonar vicios o pecados que afectan la vida. Y tengo que ir, sí, cuando deje de fumar voy a hacer esto, o cuando deje de tomar, no, cuando deje esto, cuando deje el otro. La conversión no tiene nada que ver con eso. Claro que sí, pero tiene mucho más que abandonar. Tiene que ver mucho más con, y todo tiene que ver con abandonar vicios o pecados que afectan la vida. La conversión implica inmediatamente servir a Dios. Pues hay personas que abandonan un montón de cosas, pero no sirven a Dios. No tienen una vida de santificación, no honran a Dios en su vida, no hay evidencia que aman sus Biblias, no hay evidencia de que oran, no hay evidencia que testifican, no hay evidencia que imitan a Cristo, no hay evidencia que tienen gozo, no hay nada de esto. ¿Qué están haciendo? Están siendo religiosos. Los tesalonicenses no eran religiosos. Habían abandonado sus ídolos e iban en dirección opuesta y su vida se veía que servían a Dios ahora. Este es el cambio que hace el Evangelio. Y esto es lo que hace una iglesia ejemplar. Y es un testimonio poderoso que se observa. Ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Y finalmente, la octava característica, allí está muy sencilla, pero no por eso deja de ser profunda, es esperar con gozo y confianza la venida de Jesucristo. Esto tiene mucho que ver con la certeza. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera, porque el motor de la vida cristiana también es la esperanza de que Jesús va a volver, no solamente que va a volver, sino que va a haber un juicio. Va a haber un juicio, pero Él va a volver. Primera de Juan dice que nosotros le vamos a ver a Él, y porque le vamos a ver tenemos esta esperanza y nos purificamos a nosotros mismos por esto. Porque el ejemplo muy sencillo de esto es, bueno, Cristo dijo, el ladrón, si supiese que va a venir el hombre en la casa, si supiera que va a venir el ladrón, estaría velando porque va a venir el ladrón. Bueno, en la vida cristiana es así. Si nosotros estamos pendientes que va a venir Cristo, nosotros estaríamos viviendo una vida que demuestre que estamos delante de su presencia. Y más sencillo todavía, si vos estás en tu casa y ahora llegás y comés y te dicen en un rato viene el gobernador porque quiere conocer tu casa, yo te aseguro que vas a hacer algo. Todas las amas de casa saben que si va a venir una visita, dice, espera, avísame que va a venir porque quiero acomodar. Porque sabemos esto. Bueno, esa es la idea, que nuestra vida tiene que estar acomodada continuamente porque Cristo va a volver. Y eso es lo que pasaba con los tesalonicenses. Vivían de tal forma sirviendo a Dios que todos sabían que estaban esperando a Cristo. Pero también es porque había un juicio venidero. O sea, la esperanza está fundada no solamente en que Jesús va a regresar, sino también que este mundo no tiene nada que ofrecerme a mí. Hay un juicio sobre este mundo. ¿Para qué voy a vivir para este mundo? Resta pues que los que tienen cosas de este mundo hagan como si no las tuviesen, dice el apóstol Pablo. Este mundo está destinado a un juicio. Y esto señala un cambio concreto en la mente de los convertidos. ¿Cómo podemos ser una iglesia ejemplar? Bueno, siendo cristianos ejemplares, con estas cualidades. Una identidad en Dios, una evidencia de esta identidad y una demostración de esta identidad. El Evangelio hace eso. Si vos en esta hora entendés que no sos un hijo o una hija de Dios, y necesitas arrepentirte de tus pecados, no importa si te bautizaste, empecemos por ahí. No importa si estás bautizado o bautizada. Si vos no entendiste el Evangelio, tu bautismo solamente lo que hizo es mojarte el cuerpo. Nada más. Eso no tiene nada que ver. Si vos entendés que no sos salvo o no sos salva, no tenés a Cristo en tu vida, hoy es el día de salvación. No porque yo predique, sino porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana o pasado. Hoy tienes que arrepentirte de tus pecados. No te vayas sin hablar conmigo. No tenés que hablar conmigo para recibir a Cristo, sino solamente para orientarte. Porque en este momento, si crees que Jesús murió y resucitó y fue sepultado y resucitó, si en este momento estás creyendo eso, que lo hizo por vos, yo te garantizo que Dios te está salvando tu alma. Pero no lo vas a poder ocultar. Te aseguro que no lo vas a poder ocultar. Pero si querés charlar conmigo o con mi esposa, querés hablar con alguien de confianza, no te vayas de acá. Si yo necesito este evangelio en mi vida. Pastor, explíqueme, lo necesito. Quiero ser parte de una iglesia ejemplar.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendita palabra que es tan clara, tan poderosa, tan eficaz, que confiamos, Señor, que tú vas a usarla.